El proceso de medir hace referencia a cuántas veces entra la unidad de medida en el objeto que se desea medir, ya que la medida es una propiedad del número en el espacio continuo, que no deja huecos ni yuxtaposiciones. El niño, desde que nace, se encuentra inmerso en situaciones donde está involucrada la medida, como por ejemplo cuando va al pediatra que lo pesan y lo miden, observa los autos que colocan productos en la balanza para saber cuánto pesan, el reloj, cómo organiza los tiempos de la vida familiar, etc. Estos conocimientos intuitivos que el niño trae al jardín, es importante que el docente los tome en cuenta, que no los deje pasar para poder proponer nuevas situaciones problemáticas a los niños, de modo que ellos puedan sistematizar, ampliar, enriquecer, conceptualizar esos saberes previos. Y así poder abordar los contenidos que se enseñan intencionalmente en el nivel. La primera magnitud es la longitud. Son sinónimos de longitud las palabras largo, dimensión, extensión, distancia. Se relacionan más con dimensión y extensión. Dimensión hace referencia a el espacio que está lleno en los objetos. En cambio, extensión hace referencia al espacio que queda vacío, la distancia, ¿no?, que hay. La unidad de medida de la longitud es el metro. El metro en su uso social varía. Está el metro de madera, que se puede conseguir en mercerías o en tiendas, el metro de hule o de plástico, la cinta métrica, que la utilizan los carpinteros o los vidrieros, y la regla de plástico o de acrílico que se usa en las escuelas. A los niños en la sala les podemos proponer observar diferentes tipos de metros, ordenar los objetos de igual, mayor o menor longitud, utilizar unidades de medida no convencionales para medir objetos. Los materiales no convencionales que podemos utilizar son como sogas, cintas, bloques, bastones, lápices y por supuesto el metro en sus diferentes variedades, ¿no? El peso. El peso se define como la fuerza de la tierra que atrae a los objetos. La unidad de medida del peso en este caso es el gramo. El instrumento que se utiliza para saber cuánto pesa un objeto es la balanza. Es importante que el niño en el nivel conozca las diferentes balanzas que hay y del uso social que tienen, como por ejemplo la balanza del almacén, la balanza de la farmacia, de la verdulería o de cocina. En el nivel generalmente se trabaja con la balanza de platillos, porque permite conocer el peso de los objetos, pero a través de estados de equilibrio y desequilibrio. No necesariamente averiguar exactamente cuánto pesa un objeto y cuánto pesa el otro. Y a los niños les podemos proponer observar diferentes tipos de balanzas, estimar el peso de los objetos. Otros materiales que podemos utilizar, aparte de la balanza de platillos, son pesas de diferentes colores, monedas, piedras, argollas y por supuesto diferentes tipos de balanzas de acuerdo al contexto real, ¿no? Ahora, capacidad. La capacidad es la facultad que posee un envase hueco
de alojar ya sea un sólido o un líquido continuo, en este caso agua o arena. Si bien capacidad y volumen son sinónimos, volumen hace referencia a un envase cuando está lleno y capacidad al espacio que está disponible, es decir, vacío, que puede ser llenado u ocupado. Los elementos que se utilizan para trabajar esta magnitud en el nivel inicial son vasos graduados, de uso social y recipientes con formas iguales o diferentes. Y la unidad de medida de la capacidad es el litro. Y por último, el tiempo. El tiempo es una magnitud de carácter objetivo y a la vez subjetivo, porque sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Ese es el carácter objetivo, pero en ciertas circunstancias, para nosotros, se pasa en un siglo o en un segundo. Ese es el carácter subjetivo. Otra característica que posee es la irreversibilidad, ya que no podemos volver el tiempo hacia atrás. Por este motivo no podemos comparar dos duraciones. El instrumento que se usa para medir esta magnitud es el reloj. A lo largo de la historia se han usado diferentes relojes, ya sea de fuego, mecánicos, de agua, de sol, de arena, electrónicos, etc. Es la magnitud más compleja para trabajar en la sala, porque el reloj, al ser el más conocido por los niños, ya que rigen su vida familiar y su vida escolar, pero el docente puede tomar las situaciones del contexto real de la vida en el jardín y trabajar esta magnitud. Puede ser la duración o sucesión de una actividad, cuánto falta para determinado acontecimiento, cuántos días, o cuántos días faltan para el cumpleaños de un niño. En los proyectos de huerta o de cocina, analizar las duraciones largas, cortas. Son situaciones propicias para trabajar el tiempo con los niños. Y otra complejidad que posee el tiempo es que no se encuentra en el sistema métrico decimal, por lo tanto, su equivalencia no va de 10 en 10. Las unidades de conversión dependen de los días, meses, años. Las más comunes son en 12, 24 y 60. Los materiales que se pueden utilizar para trabajar en la sala son relojes de diferentes tipos, de arena, de agua, velas graduadas, calendarios y almanaques. Y otros problemas que se pueden plantear son observar diferentes tipos de relojes, ordenar canciones, sonidos o acciones de acuerdo a la duración, entre otras actividades.